Les agradecemos las palabras de contextualización que nos ha regalado el doctor Luis Armando. Tenemos la palabra al doctor Mauricio Betrigo. Muchísimas gracias. Yo quisiera empezar agradeciendo esta oportunidad que me dan de platicar con ustedes. Unos 45 minutos me han dado para la conferencia. Voy a tratar de no pasarme y para tener diálogo, para tener una intervención de ustedes y poder completar con el diálogo lo que quede pendiente de la misma exposición. Y se me ha pedido que de alguna manera descubra los presupuestos filosóficos de la encíclica Laudato Si. Y voy a hacer mi lectura como lo dijo Luis Armando, desde una hermenéutica analógica que he trabajado ya desde el año 93, ya tiene bastantes añitos, se está desarrollando y me sirve para hacer interpretación de textos. Muy brevemente, ustedes saben que la hermenéutica ahora se ha constituido como la episteme más reciente en la filosofía, en esto que llamamos tardomodernidad o posmodernidad. Y la analogía es un concepto que fue introducido, ideado por los pitagóricos, desde la antigua presocrática, porque la analogía significa el polapos de detalle. Se dice de muchas maneras. En filosofía, casi todos los términos principales son multívocos, son polisémicos. Por eso tenemos que respetar la amplitud que nos da la múltiple significado sin caer en la univocidad y en la equivocidad. El que yo he vivido, fíjense, lo digo ya para empezar con la conferencia, he vivido porque me tocó mucho tiempo transitar en la filosofía analítica. Estuve muchos años en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, donde es una filosofía analítica positivista. Le llamamos analítica, pero es un positivismo muy fuerte de una univocidad completa. Allí el instrumento no era la hermenéutica, era la lógica, sobre todo lógica matemática. Yo fui profesor de lógica matemática en la licenciatura 12 años, también en la lógica superior en el posgrado. Era un reprobadero, rapidísimo. Era sabroso, ¿verdad? Porque ahí no era de yo siento, sino yo tengo que demostrar. Pero era la univocidad, que ahora está muy implícita en la filosofía analítica. Después pasa el otro extremo, la equivocidad, que es lo que llamamos la filosofía posmoderna, en la que lo que impera es la hermenéutica, pero una hermenéutica muy relativista. Por eso yo traté de frenar un poco ese relativismo con el concepto, no de equivocidad, sino de analogía. Por eso me interesa aplicar este instrumento conceptual a la encíclica Laudato Si. Me da mucho gusto que estén trabajando la ecología, es algo muy importante que se tiene que hacer. Pero pues algunas líneas fundamentales de pensamiento, porque hay una parte muy fenomenológica en el documento. Para empezar, descubrimos un aprovechamiento de la fenomenología, al menos en el sentido general de la descripción de los fenómenos que nos rodean. Así, con una actitud fenomenológica, la carta hace una descripción de los males que se están causando al planeta: el calentamiento global, el mal uso del agua, de los minerales, del clima, de los alimentos, etc. Hay una gran contaminación, nos dice, por toda la basura que se ha desechado, es decir, por todo lo que la producción trae consigo. Habla de toda una cultura del descarte. El hombre deja desperdicios y basura en todas partes, en los bosques, en las playas,
etc. Asimismo, al usar mal de los animales y las plantas para su alimentación, está acabando con la biodiversidad. Hay especies que han desaparecido y no es posible reponerlas. Fíjense, si antes se decía que la cultura era la obra del hombre, ahora tenemos una cultura de desechos, no de las obras del hombre, sino de las sobras del hombre, lo que estamos dejando como basura para los demás. A veces parecería que la carta adopta un tono apocalíptico, pero no es así. Es bastante grave lo que está sucediendo con los recursos de la naturaleza, que están poniéndose en grave peligro de llegar a la escasez. Habla del clima como un bien común y lo mismo del agua. Hay un derecho humano a tener acceso al agua potable, ya que es elemento necesario para la vida. Lo mismo pasa con el aire, con el clima y con la biodiversidad. Se tienen que preservar esos pulmones del planeta que son las selvas. Insiste asimismo en esta parte fenomenológica en que ese desgaste de las reservas naturales va a llevar a un deterioro de la calidad de la vida humana, como es lógico, pues depende de aquello. Y eso va a traer igualmente una degradación social, pues no se quedará a nivel individual, sino a nivel comunitario, provocando una agresividad en las gentes. Sobre todo, el documento señala, además, la injusticia que se da en todo eso, pues los que gastan más los recursos son los países ricos, en detrimento de los países pobres. Hay una gran falta de equidad en lo que podríamos llamar el reparto de los recursos. Inclusive sabemos que los países pobres tienen que vender sus materias primas a los países ricos, que no quieren gastar sus reservas. Asimismo, el documento denuncia que hay una desigualdad en las respuestas al problema, sobre todo de parte de los países poderosos, que son los que mejor podrían actuar para evitar el deterioro. Por eso dice que debería haber una normatividad y un control a nivel mundial para proteger lo que dejaremos como herencia para las generaciones futuras. Se ve una preocupación por la tecnocracia, es decir, por el mal uso de la técnica, ya que las tecnociencias están sirviendo para dañar a la naturaleza. Nos hace recordar la idea del viejo Aristóteles, de que la técnica tiene que promover a la naturaleza, pero en la misma línea de la naturaleza, esto es, no oponiéndose a ella, pues la echaría a perder. Hay dos preocupaciones en la encíclica. Por un lado, esa tecnocracia que proviene del cientificismo, en el sentido de que lo que sea factible, científica y sobre todo técnicamente, se tiene que hacer, debe hacerse, aunque vaya en detrimento de las cosas naturales de la misma tierra. El documento ve la tecnología como teniendo una doble cara, la de la creatividad y la del poder. La primera, la de la creatividad, es buena y de verdad desarrolla al ser humano en su saber y hacer. Es creador también, cuidando de la naturaleza que le ha dejado el Creador. Pero el afán de poder es la cara mala de la técnica, porque exagera el dominio que puede tener sobre las cosas y llega a pensar que puede hacer con el mundo lo que le venga en gana. Y por otro lado, al documento le preocupa el relativismo, que es sobre todo moral, porque llega a pensar que todo se vale y que todo está en función del hombre, en realidad en función del sujeto, con un hedonismo exagerado. Fíjense que esto es ahora lo más presente, no un relativismo sano, porque hay un relativismo de sentido común, no se ve igual de allá para acá que de allá para acá, pero
hay un relativismo estéril en la actualidad. En mi facultad, los que dan hermenéutica, que son los alumnos, ¿verdad? Yo no les enseñé eso, dicen que ¿qué es interpretar lo que tú quieras? ¿Qué es texto a lo que tú quieras? ¿Qué es hermenéutica a lo que tú quieras? Y así lo van enseñando, con un relativismo a ultranza. Es decir, lo que yo llamo equivocidad no es el relativismo moderado de la propia analogía. La analogía es dispersión, es pluralidad de significado, sino este equivocismo que encontramos en muchos de los llamados tardomodernos o posmodernos. Que curiosamente ya también la posmodernidad en mi universidad, en mi facultad, ya está de salida, ya dio de sí, ya está exhausta. Ya los nuevos, los discípulos de los posmodernos, como Mauricio Ferraris, Marcus Gabriel, Jacques Meillassoux, que fueron discípulos de Derrida, de Gianni Vattimo, que es muy amigo mío, todos ellos ya están planteando un nuevo realismo, que no entiendo cómo va ahora la filosofía más reciente, con una especie de giro ontológico, después del giro lingüístico que hubo en la tardomodernidad o posmodernidad. Ya Cosmos no queda ni para un remedio, ya están de salida, están exhaustos esa propuesta. Esto lo señala como un antropocentrismo de la modernidad. Claro, la modernidad fue antropocéntrica, lo vemos desde el Renacimiento, en que el ser humano era el centro del cosmos, etc. Pero ya por eso la posmodernidad inclusive negó el sujeto. No hay ser humano, no hay sujeto. Está el gran pensador Michel Foucault, que curiosamente los posmodernos grandes al final de su trayectoria dieron marcha atrás. No los cosmos de mi facultad, esos son otra cosa, los epígonos, ¿verdad? Entonces seguirán porque pues no estudian, no se actualizan. Y es verdad, pues los modernos desde el Renacimiento y el humanismo colocaron al ser humano como la criatura más perfecta, hablando de la gran dignidad del hombre, pero con ello también lo pusieron por encima de todas las cosas. Poco a poco el humanismo ha consistido en que el ser humano es el encargado de la creación y que debe cuidarla, no sojuzgarla y disponer arbitrariamente de ella. Por eso necesitaríamos un nuevo humanismo, por así decirlo. Inclusive, el humanismo exageró la idea de que el ser humano tenía que dominar al mundo, ser su señor. La encíclica dice algo muy sensato, la cito. Dice textualmente: no hay ecología, sino una adecuada antropología. Viste la cita. Ustedes saben, toda empresa humana se basa en una idea del ser humano, del hombre. Es una antropología filosófica que siempre está presente. Es decir, no se trata de menospreciar al hombre para restarle la importancia excesiva que le dio la modernidad, sino de encontrar los límites adecuados de la acción del hombre en el mundo. El documento prevé como remedio un nuevo tipo de ser humano. Es lo que hemos señalado como la necesidad de un nuevo humanismo, sobre todo por el saneamiento de la relación entre las personas. Fíjense que este nuevo humanismo es algo muy latinoamericano, muy mexicano. Samuel Ramos tiene un libro que se titula así, Hacia un nuevo humanismo. Cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, que era catastrófica, y él por eso decía que posiblemente tenía que surgir desde México o América Latina. Sobre todo, yo diría, necesitamos un personalismo, tal vez un nuevo personalismo, es decir, una filosofía de la persona humana. Pero también el documento nos previene, ya lo decía, contra el relativismo, un relativismo práctico. Es producto del antropocentrismo desviado. Si el ser humano se coloca en el centro del universo, entonces él es la medida de todas las cosas, como ya decían los sofistas. Estamos en una cultura relativista y es la que permite que un ser humano se aproveche de otro. Deja que el hombre manipule al hombre
y a la larga permite que manipule la vida, la creación misma. Veo en la prevención contra la técnica del documento una crítica al univocismo. Esta es la postura de los positivismos que se ven en el cientificismo y en algunos ámbitos de la filosofía analítica, todavía demasiado positivista, sin reconocer el llamado giro pragmatista que vino a renovarla y que por lo menos atiende a la utilidad, sobre todo a la de la mayoría, como un cierto bien común. No, los filósofos analíticos nuestros, ¿no?, ahí del Instituto de Investigaciones Filosóficas, ya son un poco más abiertos, pero la mayoría es de un positivismo todavía a ultranza, ¿no? Y por lo tanto también favorecen la tecnocracia, ya además de la filosofía de la ciencia. Ustedes lo saben, hay filosofía de la técnica, que la técnica ya rebasó a la ciencia, ¿no? Hace cosas que incluso los científicos no saben cómo explicar. Pero la técnica, sin frón, lo decían los antiguos, la técnica sin frónesis, lo recupera Gadamer, no sirve, nos lleva a la destrucción. La técnica sin la prudencia, sin la frónesis, se van al fracaso. En lo segundo, veo una crítica que hace el documento al equivocismo, que es sobre todo el de la posmodernidad, el de la idea de que no hay principios ni criterios, sino únicamente mi situación, en un hedonismo muy fuerte. Incluso, fíjense, a mí me tocó hace 2 años, en Bogotá coincidí con Bati, no es muy amigo mío, pero no comulgo con todo, puede ser mi amigo de alguien sin estar de acuerdo. Pero él me decía, él acababa de sacar un libro muy significativo, Adiós a la verdad. Ya, la modernidad estamos totalmente en el nihilismo, decía él. No el nihilismo de Nietzsche, clásico, sino un nihilismo muy diferente, en el que no hay nada, no hay verdad, no hay criterios, etc. Pero eso ya está cansando en el ambiente, digamos, en el mapa de la filosofía. Por eso me parece que el documento aquí adopta una postura que a mí me gustaría llamar muy analógica, en la tradición misma de San Agustín y Santo Tomás, pero también de Romano Guardini, a quien cita explícitamente. Fíjense, yo he visto que aquí en la encíclica usa mucho a Romano Guardini y a Paul Ricoeur, que a mí me da mucho gusto. Yo conocí a Paul Ricoeur, él fue el que me orientó a la hermenéutica analógica, que lo digo en la conversación, sobre todo para la interpretación del símbolo, que es lo más difícil en hermenéutica, y la metáfora, que es lo más difícil en semiótica. Se ve incluso en que llama a su postura una ecología integral, y es teoría de sistemas, ¿verdad? Porque en teoría de sistemas, la analogía, que es proporción, es decir, analogía es el término que los latinos traducen como proportio. En teoría de sistemas, me dio mucho gusto, se llama integración, pero no una integración incoherente, sino una integración consistente. Y es que la analogía significa proporción, sentido del equilibrio, lo cual conlleva moderación, medida, y tal es el sentido de la prudencia, de la frónesis, una virtud que ayuda a encontrar el término medio de las acciones, pero también el medio para conseguir un fin. Y aquí el fin es el bien común de la especie humana, que corre el peligro de desaparecer si se agotan sus recursos. En algunos congresos ya he oído a algunos ecologistas que me parecen exagerados decir que el hombre ha sido la peor especie de la tierra y que merece desaparecer. En lugar de adoptar esas posturas apocalípticas, hay que buscar un remedio, una salida, y que sin duda está del lado de la cordura, de la mesura y la moderación. Por eso veo que el documento presenta una mentalidad mediadora, además
hay aquí una actitud hermenéutica. No en balde se cita a Paul Ricoeur, gran hermeneuta del siglo XX, muerto no hace mucho, y ya que la mediación se da por medio de la analogía, es, como veremos, una hermenéutica analógica la que, en la mejor tradición de la filosofía occidental, el documento está usando para articular su pensamiento en el texto que estudiamos. Uno de los remedios que el documento propone es la preservación del trabajo. De hecho, esto es algo que la Iglesia viene pensando desde que tenía que dialogar con el marxismo, para el que el trabajo era la categoría fundamental del hombre. Un ser humano productor, esto lo insistía mucho un profesor de nosotros, gran marxista, ya murió, don Adolfo Sánchez Vázquez, ¿verdad? Que tiene un gran libro, La filosofía de la praxis. Nos decía, la praxis es la esencia del hombre, pero está enajenada, por lo tanto está divorciada la esencia de la existencia humana. Tiene que ser un ser humano productor, pero ya ellos mismos se cuestionaban qué va a hacer el ser humano cuando la técnica incluso quite mucho del trabajo. Uno recuerda cómo se trataba de preservar la alta dignidad del trabajo y del hombre trabajador, pero señalando que hay otros valores que van junto con él. No todo se reduce al trabajo, pues a veces da la impresión de que nuestra cultura es de un laborismo exagerado. Ya los propios marxistas se cuestionaban qué iba a hacer el hombre cuando la técnica del futuro lo liberara de tanto trabajo, y veían que iba a ser otro tipo de praxis. Inclusive Sánchez Vázquez la llamaba una praxis espiritual. Lástima que ya nadie conserva sus ideales, qué triste. Ya todos los que eran marxistas en la facultad ahora son posmos. Ya todos renegaron. Y cuando digo tú fuiste de esta, cállate, porque eso ya pasó. Qué triste. Yo creo que debemos de considerar todavía conservar ideales. El hombre siempre iba a desarrollar una praxis, tal vez no tanto de producción en los talleres y en las fábricas, pero sí una praxis material abocada a las ciencias y las artes. A ello respondieron inclusive en la Iglesia muchos teólogos, entre ellos singularmente Marie-Dominique Chenu, un dominico que fue, además de filósofo, historiador, y que dialogó con los marxistas hace mucho, ¿verdad? En los 60, pero tenía ese diálogo. La filosofía es diálogo, ¿verdad? Si no tenemos diálogo con las corrientes actuales, únicamente estamos en un solipsismo filosófico. Yo afortunadamente tuve que dialogar, siempre dialogar, ¿no? Primero en los 70 con el marxismo, después en los 80 yo estuve 2 años con los analíticos, ¿verdad? Que siguen todavía con su positivismo, y ahora con la filosofía llamada posmoderna, que tiene como principal vehículo de pensamiento la hermenéutica, pero una hermenéutica distinta, quiero yo. Por eso incorporé allí el concepto de analogía. De hecho, fíjense ustedes, la dialéctica no es más que otra forma de la analogía, igual que la metáfora. Eso se está totalmente estudiando. Pero ahora que la filosofía analítica va un poquito así verticada, el director de los analíticos me decía, mira, me quiero hacer hermenéutica analógica. ¿Tú? Sí, porque la analítica es humana. Está extinguida, ¿no? Y lo mismo también la misma posmodernidad. Ya, claro, todavía algunos hablan de ella, pero va uno a los congresos en Europa y ya la discusión está en otra. Hay que actualizarse. Algo que se va perfilando ya y que utiliza el documento para su reflexión son las 2 corrientes principales más presentes en la actualidad, como son la fenomenología y la hermenéutica. No se ve que oriente hacia la filosofía analítica, no lo veo como ninguna base de la encíclica, de filiación anglosajona, sino que se ubica en la llamada filosofía continental, que es la contraparte de aquella.
Puede decirse que las dos se reparten el flujo filosófico principal de nuestro mundo. La filosofía analítica es cientificista y quizá por ello no la toma muy en cuenta el documento. En cambio, la continental, con sus dos vertientes de la fenomenología y la hermenéutica, es más humanista, más centrada en la persona. Por ejemplo, ahorita lo más reciente en filosofía analítica es la filosofía de la mente. Y ya lo entiendo yo, porque somos robots. Tiene una filosofía de la mente totalmente computarizada. No hay diferencia entre el ser humano y el robot. Yo me acuerdo cuando empezaron las computadoras, ¿verdad? Saludaban, buenos días, Mauricio. Yo le contestaba, buenos días, a la computadora. Así están ahora. Ya se busca cómo distinguir el ser humano, de los filósofos analíticos, de una computadora o un robot muy elaborado. No en balde la encíclica cita textualmente a Romano Guardini, de línea fenomenológica y existencialista, y a Paul Ricoeur, de línea fenomenológica y hermenéutica. Pasemos un poco, ya voy tratando de aterrizar. Tengo unos minutos todavía. ¿A qué horas dice que está todo pero bien computarizado? No, sí, pero dime qué horas tengo para que haya diálogo. Me interesa mucho que haya discusión. Después, ahorita son las 10, ¿verdad? Entonces, bueno, yo le voy a seguir con una cena. Ah, perfecto. Entonces, para que haya diálogo. A las 10:30, me parece. No. Ya hablé demasiado. Vayamos a la tecnocracia. La técnica en la actualidad se ha desbordado. Por lo menos ha rebasado la filosofía. Y aun cuando ahora se hace filosofía de la técnica, además de filosofía de la ciencia, no hay plena claridad acerca de los fines que ella se propone y de los medios que utiliza. Por eso la encíclica se ha propuesto abordarla desde varios ángulos. El documento hace un análisis muy profundo de la técnica, no condenándola, pues reconoce que ha traído múltiples beneficios, pero sí llamando a la conciencia de sus límites. Ustedes recuerdan, ustedes lo saben muy bien, el gran crítico de la técnica recientemente fue Heidegger, que a veces lo ve casi como una condenación. La técnica es uno de los enemigos, dice él, de la filosofía, del pensar, en sus escritos sobre la técnica. Pero en una entrevista a su gran discípulo Hans-Georg Gadamer, le preguntaron por qué su maestro odiaba tanto a la técnica. En su pueblo no había luz eléctrica. Entonces, sí, yo creo que no hay que exagerar, tampoco la técnica es el coco, ¿verdad? Que nos asusta como niños, no. Hay que de alguna manera incorporarlo a la filosofía. No la condena a la técnica como tal, sino como tecnocracia. Eso es distinto. Esto es como el dominio de la naturaleza mediante la técnica. Y nos resuena, ustedes lo saben, lo de Francis Bacon, ¿verdad? Ya a comienzos de la modernidad, que la técnica era para dominar el mundo, la naturaleza. Porque no ha sido usada para cultivar el planeta, sino solamente para dominarlo. Y ha crecido tanto que ahora se usa para controlar a las personas. Esto es lo triste, lo trágico. Es una cultura nuestra en la actualidad, debe preocuparnos mucho, de manipulación. ¿Ya? Todo es vendido, hasta las personas, ¿no? Le llegaron al precio, siempre nos suelen decir. Entonces todo se vende y se compra, todo es intercambiable, manipulable por el ser humano. Ha habido varias revoluciones de la técnica, desde las máquinas a vapor, pasando por máquinas más sofisticadas, hasta las computadoras, por no hablar de todas las técnicas que hay que aplicar a la biología, a la psicología
e incluso a la sociología. Pero todo está manejado por la economía y la política, por esa economía política que es la ambición a macronivel, porque se dan ya en los países entre los que los poderosos sojuzgan a los más débiles. Ustedes acuérdense de ese gran economista clásico, Adam Smith, que decía que el problema es que la ambición del hombre no tiene límites. Por eso él hablaba de la riqueza de la ambición. Lo que más recalca el documento, fíjense qué curioso, Marx, que los estudió, él le tocó la primera revolución industrial, pero no se equivocó en que es la economía política la que tiene la culpa de todo lo que después ha llegado. Hay cosas que tenemos que recuperar. Lo que más recalca el documento es que a un crecimiento gigantesco de la técnica no ha habido un crecimiento proporcional de humanismo. Es decir, se prefiere construir armas devastadoras en lugar de usar ese mismo presupuesto en el hombre, pues con ese mismo dinero se podría dar alimento y habitación a una buena parte de la humanidad. La técnica, que ha logrado muchas cosas buenas en el campo de la medicina, por ejemplo, se usa también para la destrucción, sin sacar la lección de las mortíferas guerras que ha habido, en las que se ha usado no solamente la energía nuclear, por ejemplo, como bomba atómica, sino otras guerras más destructivas. La encíclica exhorta a reorientar la técnica para que en verdad trabaje a favor del hombre y no en su contra, como lo está haciendo en la destrucción sistemática del planeta. Parece que no ha habido conciencia de que el mito del progreso indefinido que reinó en el siglo pasado es falso y que ya las mentes lúcidas no creen en él. Fíjense, esto es muy terrible porque muchos todavía creen en ese progreso indefinido, que fue un mito, y un mito malo, ¿verdad? Esto de Comte, que decía que íbamos a llegar a la etapa científica, que va, caímos en una etapa más mítica, más mitológica que la del principio. Y todavía, yo lo veo sobre todo en los científicos, claro, no en todos, pero en muchos que hacen filosofía de la ciencia, de los científicos, que todavía creen que todo, si se puede hacer, hay que hacer, que tenemos que progresar. ¿Hacia dónde? No sé, pero hay que progresar. Hay que seguir adelante y llevar la ciencia y la técnica a sus últimas consecuencias. No, por eso ya es viejo esto. Ya Peli Habermas hablaban de una razón ética, contrastada con la razón instrumental, la razón fría y calculadora, que desde entonces estaban en contra de esto, desde los 70. Pero se sigue experimentando con la mentalidad de que la ciencia y la técnica deben avanzar a toda costa, a pesar de no saber hacia dónde avanzan, con un positivismo muy fuerte. Pero un positivismo que ni siquiera es de filosofía analítica, es del siglo XIX. Todavía ha sido un médico, un gran médico, amigo mío, de la Academia de las Ciencias, me decía, yo soy positivista, sí, pero en el XIX, todo debe de avanzar y avanzar y avanzar. Por eso hay que reflexionar sobre su orientación y dirigirla hacia el ser humano. Se necesita fortalecer ese nuevo humanismo del que algunos ya han hablado. Es decir, en la actividad destructiva de la naturaleza que continúa hasta el día de hoy, hay supuestos filosóficos malos y falsos, como ese del progreso indefinido, que ha tenido su mayor repercusión en la carrera armamentista de los países poderosos. Ese mito del progreso indefinido pertenece a la antropología filosófica, a nuestra idea de hombre, pero también hay presupuestos de esa índole antropológica que repercuten en la ética, como el hedonismo actual, que hace pensar en que todo se ordena a mi placer, es decir, a mi egoísmo, y que todo se orienta a la comodidad, pero todo es de momento referido al presente, sin pensar en el futuro
de la humanidad, en los que vienen después de nosotros. Aquí hubo una gran filósofa, muy lúcida, Hannah Arendt, que criticó mucho, incluso criticó que su maestro, Heidegger, nunca entró propiamente a la ética. Otra a mí me gusta mucho es María Zambrano, que tiene también un nuevo humanismo que tenemos que plantear. Pasemos ya, para ir concluyendo, a la construcción de esa ecología integral, que es como el mensaje principal del documento. Llama la encíclica a una ecología integral, es decir, que conjunte los principales aspectos o dimensiones del ser humano, a saber, lo económico y lo social. Nos recuerda que la ecología, y lo cito textualmente, estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente donde se desarrollan. Fin de la cita. El ser humano es un organismo y por lo tanto tiene que estudiar sus relaciones con el entorno, pero esto debe ser atendiendo a su parte no solamente física o ambiental, que es la que sobre todo se cuida aquí, sino además la económica y social. Porque la explotación de la naturaleza depende de la economía y esta a su vez de la sociedad que la ejerce a través de la política. Es más, como dice McIntyre, la misma noción de justicia depende de la noción que se tenga de racionalidad, y esa depende a su vez del grupo, de la sociedad en la que te encuentras. Una ecología ambiental ya ha sido explicitada. Una ecología económica significa racionalizar la explotación de acuerdo con las necesidades estrictas de los hombres e incluso tener una actitud opuesta a la del dispendio o gasto, es decir, de cierta austeridad para no excederse en la explotación de la naturaleza. La Carta insiste en que se requiere más humanismo, que ya hemos visto, como el dar preferencia a las necesidades del ser humano encima de lo que puede hacerse con la ciencia y la técnica. Pero además, la forma en que se ejerce el trabajo sobre la tierra afecta a las mismas instituciones de las que dependen o con las que interactúan. Por eso se requiere sanearlas para que no dañen el medio ambiente, y esto se logrará con una política adecuada y desde el derecho con leyes que regulen esa relación entre las personas y con el planeta. No contesto con eso, la Carta avanza hasta proponer una ecología cultural que ayude a conservar el patrimonio natural. Hay que promover una cultura que favorezca ese cuidado, y eso va a depender mucho de la educación. Hay que resistir al consumismo, porque es el que promueve el desgaste de los recursos. Hay que frenar la homogeneización, pues así como se está disminuyendo la biodiversidad, así también se está perdiendo la diversidad de las culturas, porque el tiempo actual las ignora a todas por la mímesis que se da a nivel mundial con la globalización. Inclusive hay que favorecer un tipo de vida que impida la degradación de la tierra. Y en esto se habla pues de la posmodernidad, pero hay que distinguir un poco. Recuerden, el propio Habermas había distinguido entre dos tipos de posmodernidad. Está la posmodernidad antimoderna, que es la más chiquita, y la posmodernidad neoconservadora, que es la más grandota. La posmodernidad antimoderna es la de los filósofos, pero ¿quién nos hace caso? Y está en las universidades, en las grandes facultades de filosofía, ¿no? Foucault, Deleuze, Derrida, Bátimo, etc. Pero sí, son para jugar. En cambio, la verdadera posmodernidad es el neocapitalismo, lo que llama Habermas, la postura neoconservadora. Esa es la de la globalización y por lo tanto de la homogeneización. Van a desaparecer las diferencias. Las culturas, así, esas culturillas, dicen, se van a quedar todas en lo mismo. Va a ser una sola cultura.
exactamente la de consumo, y es con todo lo que trae consigo. Por eso habla la carta de una ecología de la vida cotidiana, en el sentido de animar un modus vivendi en el que se tenga calidad de vida, pero integral, a saber, no solamente en el aspecto material, sino también en el espiritual. Y eso se logra con la creatividad, como la de ciertos grupos que han podido revertir los efectos nocivos e incluso alcanzar o redirigir el curso de las cosas para que sean benéficos. Y no han sido precisamente los ricos, sino los pobres que han sabido sujetar la explotación a la medida de sus necesidades y deseos legítimos. Aquí yo quisiera citar a alguien que a mí me pareció muy lúcido en todo esto, que es, todavía vive, Michel Maffesoli, de la cultura cotidiana. Estamos en la cotidianidad. La globalización está afectando nuestra vida cotidiana, también es parte de la ecología. Me tocó una mesa redonda en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, una mesa con Baudrillard, este gran sociólogo, y Michel Maffesoli. Baudrillard murió en poco tiempo después y ella tenía una visión apocalíptica totalmente. Jean Baudrillard, ustedes se acuerdan, el de la seducción, el de cosa que aplicó categorías marxistas a la semiótica, etc. Él todo el tiempo estaba en la depresión, así, todo deprimido todo el tiempo, ¿verdad? Nada más cuando vio que le llenaron la sala como casi por 1000 gentes, ¿verdad? Levantó un poquito, pero dijo, todo se va a acabar. Lo hice a un lado, ¿verdad? Para que no me comiera el hoyo negro. Sí, tenía una visión muy apocalíptica y creo que tiene en parte mucha razón. Era muy pesimista. Recuerden de lo de las Torres Gemelas, decían que era la mejor obra de arte. Para esto hay que cuidar los espacios urbanos, Michel Maffesoli, sobre todo de las habitaciones, para que no tengan unos pocos mansiones ostentosas y la mayoría viviendas insuficientes, sino lograr la equidad en la satisfacción de esas necesidades. Además, es necesario proporcionar edificios públicos funcionales y austeros, que no produzcan mucho gasto. Se pide en el documento cuidar el transporte, sobre todo el público, porque ya es mucha la polución que se ha dado por tantos vehículos que transitan en las ciudades y que impregnan el ambiente con sus emanaciones. Señala la carta que todo esto tiene relación con las leyes que se dicten para ello, pero sobre todo con la ley moral, que es la de la conciencia, animada por la búsqueda del bien común. Por eso recalca que el principio del bien común es el que debe regir el comportamiento humano, cosa que no veo en nuestros políticos. Si ya aprendieran eso, sería mucha ganancia. Va más allá de lo que está establecido por las leyes positivas y alude a la buena voluntad del hombre. Esto es muy kantiano. Es la ética social y no solamente la instancia jurídica de las naciones. Supone el respeto a la persona humana y el reconocimiento de que tiene derechos fundamentales en torno a la vida, en la línea de los derechos humanos. Y ya que esos derechos son conculcados a los más desprotegidos, ello nos conduce a una opción por los pobres, los que padecen esa opresión por parte de los poderosos. Es un asunto pues de justicia, pero aquí parece entrar una innovación que ya se necesitaba, o que al menos era algo de lo que no se ha hablado suficientemente. Así como se habla de justicia entre los países, aquí se habla de justicia entre las generaciones. Lo que hagamos con la ecología, con la economía y con la sociedad misma va a repercutir en las generaciones venideras y tenemos un compromiso moral con ellas. Hay que combatir el individualismo en el que nos ha sumido la posmodernidad y velar por los intereses
de las generaciones futuras. Así como se cuida el patrimonio de los hijos y se trata de dejarles lo mejor, así deberíamos ver a los que van a nacer en el futuro, para que no nos puedan reprochar el que les hayamos dejado un mundo agotado por no tener cuidado con lo que hacemos con él. Ustedes saben que Cristo también se anticipó de alguna manera algunos de los filósofos posmodernos, ¿verdad?, que hablaban de las generaciones venideras. El documento no se contenta con señalar esos hechos, sino que da también algunas propuestas de remedio. Se centra en el diálogo, en el que debe haber entre las naciones para establecer políticas ecológicas, en el que debe haber al interior de las mismas naciones y hasta a nivel local, en el que debe existir para la transparencia con respecto a las decisiones que se toman, e incluso en el que debe haber para promover la plenitud humana. Todo esto exige un cambio de actitud y una educación para que esto permanezca y se profundice. Ustedes recuerdan también este gran filósofo Emmanuel Levinas, que hablaba de nuestro compromiso con los que todavía no existen, algo que no se imaginaba uno. El compromiso está con los presentes, no, decía él, incluso con las generaciones futuras. En este diálogo se sitúa, según el documento, el de las religiones con la ciencia y entre las religiones mismas, con el fin de fomentar la fraternidad a nivel mundial. Algo que repercutirá en nuestra fraternidad con la tierra, como lo veía San Francisco, quien la llama hermana, y cuyo cántico da nombre a la encíclica misma, Laudato Si. Se termina con un llamado a una espiritualidad ecológica, la cual se mostrará en la educación que se dé a los que vienen o que ya están aquí. Se trata de promover otro estilo de vida para estrechar la alianza entre la humanidad y el medio ambiente en el que vive. Es toda una conversión ecológica, un cambio de mentalidad difícil, pero que producirá gozo y paz y que puede ayudarse de la religión. Ya concluyendo, consecuencias que saco del documento. Hemos podido advertir que la encíclica utiliza como fundamentos filosóficos principalmente elementos de dos corrientes actuales, que son la fenomenología y la hermenéutica. Inclusive, de la primera corriente cita a Romano Guardini, que también compartió ideas con el existencialismo, e igualmente a Paul Ricoeur, que fue fenomenólogo y hermenéuta. Si a este último lo cita una vez, al otro, a Guardini, lo cita 6 veces. Es el autor más referido en la encíclica. Se ve que el Papa sigue mucho a Guardini, y este autor tuvo un pensamiento muy analógico, ubicado en su noción de contraste, que es una especie de dialéctica de lo diferente. Uno de los mejores conocedores de este autor, Alfonso López Quintás, llama a la postura de Guardini, y lo cito textualmente, fenomenología arraigada en lo real, en el plano de lo viviente concreto. Fin de la cita, en un libro que tiene sobre Romano Guardini, que usa más el documento. Y añade que, y vuelvo a citar, dice, su teoría de la polaridad está más cercana a la armonía jerárquica de la analogía que a la abrupta disarmonía de la llamada teología dialéctica. Fin de la cita. Es que hay muchas dialécticas. No es la única la dialéctica hegeliano-marxista. Hay otra dialéctica en Kierkegaard, en Nietzsche, en Freud. Hay otras dialécticas y yo encuentro también algo de eso para la hermenéutica analógica. Es decir, Guardini es un fenomenólogo muy analógico, al modo como Ricoeur es un hermeneuta también muy analógico. Fenomenología y hermenéutica son parte de una de las corrientes principales en la filosofía actual, la llamada filosofía continental, es decir, europea, en contraste con la filosofía analítica, que es más bien anglosajona.
y por eso la llaman a la otra continental, porque más bien se da en Inglaterra, mucho más que la propia Alemania, que es también anglosajona, es más anglo, es más inglesa la filosofía analítica, y por eso a la otra la llaman continental. Además, con la filosofía continental está vinculada ahora la filosofía posmoderna. Uy, no, los analíticos son antiposmodernos completamente, ¿verdad? Porque ahí vas al sociorroyo, decían, iba a oír algún filósofo de la posmodernidad. En cambio, la filosofía analítica, ellos mismos se llaman, pero es postura política académica. Somos la filosofía seria, decían, ¿verdad? Somos los que de veras hacemos filosofía. Además, con la filosofía continental está vinculada la filosofía posmoderna, y el documento realiza una crítica fuerte a la posmodernidad, es decir, se muestra actualizada, conocedora de las vertientes más influyentes en el pensamiento de hoy. El interés focal de la encíclica es sin duda la ética, la moral, muy relacionada, por supuesto, con la bioética, pero también conoce la vinculación que la ética tiene con la política, con el derecho, la economía y otras ramas del saber. En realidad, son aspectos de la vida social del hombre tan complejos. Si la modernidad desconectó todas esas ciencias con respecto a la moral, ahora, en la tardomodernidad o posmodernidad, se ha tratado de volverlas a conectar. Después, una llamada de atención a la dimensión ética o moral del hombre. Ustedes lo han visto, la modernidad desconectó la ética de todo, de la política ya con Maquiavelo, para empezar, del derecho con Kant, de la economía con los economistas clásicos. Inclusive ahora ojalá se conectaran con los medios de comunicación. Una vez de una conferencia en una escuela de comunicación me dijeron, no, mire, no, hasta hay un teórico gringo que dice que la ética estorba a las comunicaciones. Mire, la ética estorba a todo. Si queremos tener moral, va a estorbar a cualquier cosa, pero ya es tiempo de que se haga una ética de las comunicaciones. Si creen que todo, que tienen derecho a todo, pero además, una lección del documento es que hemos de basar nuestra ética en consideraciones de antropología filosófica o filosofía del hombre. En efecto, mucho se ha dicho que no se puede pasar del ser al deber ser, o de la descripción a la valoración. Era la famosa falacia naturalista en la filosofía analítica. No se puede pasar de una antropología filosófica a la ética, porque es pasar del ser al deber ser, y no hay reglas lógicas para hacerlo, etc. Lo que hacemos continuamente ya ha dejado de ser falacia. Sin embargo, aquí vemos que hemos de partir de la descripción fenomenológica de la situación concreta y real, y además de una comprensión del hombre, para poder ver qué normas éticas necesita y le son convenientes. Y en esa comprensión se trata de una labor hermenéutica, por la que además de describir los fenómenos, los interpretamos para ver la relación que tienen con el hombre o la que éste tiene con ellos. Conclusión. Se trata pues de la antropología filosófica como hermenéutica, esto es, según la llamaba Michel Foucault, como una hermenéutica de sí, una hermenéutica del yo. Pero además tiene una perspectiva analógica, es decir, mediadora, de proporción o equilibrio proporcional. No por nada se llama a la propuesta de la carta una ecología integral, esto es, una en que no se dispare ni en la línea de la univocidad y se encabalgue en la ciencia técnica, ni en la de la equivocidad y se atenga al relativismo extremo tan frecuente hoy en día. Por eso me atrevería a concluir que leo en las inquietudes y en la filosofía que subyace a esta carta encíclica
que tenemos la necesidad de lo que me gusta llamar una hermenéutica analógica de sí, esto es, del hombre como el responsable de la naturaleza. Él es el espejo de la creación, y la carta cita varias veces al Aquinate que así lo veía, y además recoge la metáfora de que la creación es un libro escrito por el Creador. Por eso el documento nos está invitando, creo yo, a una recuperación del pensamiento filosófico para interpretar al hombre y al mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Peuchot, por esta primera intervención. Para continuar con el diálogo, tendremos dos momentos distintos. Las preguntas que se les repartieron al inicio son para el segundo momento de diálogo. Este primero, que tendrá una duración aproximada de 10 minutos, será para que los que quieran decir un comentario, una pregunta directamente al doctor Peuchot. Y el segundo momento será un trabajo en equipos, por equipos trabajaremos igualmente un comentario o una pregunta. Entonces, abrimos este primer momento para los que tengan alguna pregunta o comentario. Pueden levantarlo. Por favor. Buenos días. En momentos en que la técnica ha sido capaz de alterar la naturaleza misma de las cosas, ¿qué lugar ocupa la ley natural? ¿Qué vigencia tiene? Y si es una posible contribución de la Iglesia Católica, una contribución universal. ¿Y qué sentido tiene ya en este tema de la actualización seguir considerando a la Aquinate? Sí. Mire, yo creo que tenemos la obligación de renovar todo, ¿verdad? Y se puede renovar al Aquinate también. Había un chiste que pasaba por ahí en la UNAM: fotografía de Santo Tomás, se revelan viejos ídolos. No, mire, hay que ir al pensamiento fundamental, ¿verdad? Dejando de lado, claro, el contexto cultural, histórico, que ya no es eso. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención. Se está reivindicando ahora, yo no me lo esperaba, la ley natural. Porque, miren, si no hay ley natural, no hay concepto de perversión. Y está ahora reviendo. Estamos en una cultura perversa. No sé si me explico. Inclusive diría yo, mire, ahorita lo principal de nuestra cultura, te lo digo porque están trabajando la hermenéutica analógica varios psicoanalistas. De diferentes, hasta incluso lacanianos, que muchos de los lacanianos no aceptan la hermenéutica, no hay interpretación, hay expansión, etc. Entonces están trabajando mucho lo que llaman los procesos de subjetivación. Uy, los jóvenes vienen tremendos. No, todo se vale. Perversión, eso es cosa antigua. Ya no hay. Entonces están muy preocupados, está volviendo mucho la noción de algo. Fíjense que lo principal que hace una ley natural es poner límite. Y ahorita los límites son para transgredirlos. ¿No es cierto? No hay límite de nada. Y por eso está el planeta como está, y por eso está nuestra cultura como está. Termino con una consideración, fíjense. A mí me preocupa mucho que, como decía, estos psicoanalistas me han hecho ver que lo principal, el defecto principal de nuestra cultura es el narcisismo. ¿No es cierto? No nada más el ego, no. El narcisismo tremendo, de que podemos comprar todo, el único sentido de la vida es el placer, que lo que yo diga, yo soy el centro del universo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero recuerden que Narciso, en el mito griego, y qué sabios son los mitos, fue un suicida. ¿No es cierto? Se vio, hombre, parece que incluso se enamoró de él la pobre ninfa Eco, y por eso se quedó como el Eco, porque el Narciso
hizo. Él no la pegaba, era autosuficiente. Solito, bueno, ahí está. Y se vio en el arroyo. Dijo, miren qué hermosura. Y se quiso abrazar, se cayó y se volvió. Es una cultura, por lo tanto, suicida. Y eso es lo que me preocupa mucho de nuestra cultura, de nuestro tiempo, de nuestros tiempos. Agradezco mucho su presencia. Bueno, mi pregunta más bien va enfocada a igual dudas que tenemos en clase. Estamos viendo el tema que es la verdad, precisamente uno de sus textos. Y qué bueno que toca ahora lo que es lo analógico, lo unívoco, lo equívoco, porque sí estaba en una duda. Primeramente, ¿qué parámetro nos permite, ya estando en lo analógico, no pasar a lo equivocista? Sí. Porque se había dicho que lo analógico es polisémico y tiene múltiples significaciones. La siguiente pregunta es, y ahora ya teniendo una perspectiva analógica, una por una. Ah, perfecto. Porque si no se me va a olvidar. Sí, adelante. Lo voy a contestar confusamente. Miren, la primera es muy importante, los límites de la verdad. Fíjense cómo no se puede plantear de una manera positiva. Pero yo suelo plantearlo, siguiendo a Karl Popper, de una manera negativa. Popper era muy sabio. El viejo Popper decía, yo no sé si hay verdades absolutas, pero sí sé que hay verdades absolutas. Hay teorías científicas que se creen sordas, ¿no es cierto? Aplíquenlo a la ética. Yo no sé si hay valores absolutos, pero sí sé que hay antivalores absolutos. Ahí está Ayotzinapa. Y nunca me lo han rechazado. ¿Soy claro? Claro que hay límites. No hay una métrica. Eso es lo que hicimos en la filosofía analítica. Donde podamos formalizar lógicamente, donde podamos contrastar empíricamente, va a ser una verdad casi absoluta, pero eso no existe. Desde la misma filosofía de la ciencia más reciente, ya no usa la verdad, la verificación, perdón, ni siquiera la falsación de Popper, sino lo que llaman conocimiento confiable. Pregúntenles a ver qué es eso. La siguiente pregunta era, yo creo que ya me respondió. bueno, le agradezco su. Bueno, desde el punto de vista del personalismo, Sí. se descarta por completo la visión del progreso en la ciencia. Se piensa que ya está descartada y queda reemplazada por la técnica así definitivamente. Sí, mire, ese es el peligro. Pero ya es una cosa que se nos ha escapado. Eso es lo triste, fíjese. Usted va y le pregunta a los filósofos de la ciencia, que ahorita ya dieron paso a los filósofos de la técnica, porque le dicen a uno, mira, ya la técnica hace cosas que escaparon, rebasaron a la ciencia. No sé si soy claro, ¿eh? Cosas de computación que de veras la misma ciencia ya no te lo puede explicar. Pero en filosofía de la técnica, que es una derivación de esta anterior, ahora la preocupación es más ética. Uno no se lo imaginaba, ¿no? Inclusive, ahorita trabaja en un grupo ahí en la UNAM, las repercusiones que trae la técnica a los sentimientos. Y ahorita es lo que está más presente. Yo me extraño porque yo conocí al que citan mucho, Ronald de Sousa, que es el clásico ahorita del MIT, y en 2002 yo coincidí con él en un congreso en Valencia sobre la formación de los sentimientos. Es una asignatura. Mire, ya ahorita, incluso es una cosa chistosa, es una pedagoga colombiana, me pasaron un link y vi la grabación, que decía, yo me opongo a la hermenéutica analógica de ese tal Beuchot. Yo quiero una hermenéutica digital. En la torre, que además ustedes saben, filosofía digital no se contrapone analógico. Ese es otro apagón. No, miren, el ser humano es analógico. Lo digital deshumaniza. Comunica pero no vincula. Y estos psicoanalistas me enseñaban un libro de un psicoanalista argentino, de John Rivier, que tiene un libro genial que se llama El vínculo es lo que cura.
no va a haber ninguno. Yo tengo un sobrinito que ni le conozco la cara, fíjese, todo el tiempo está así. Oye, sí, hijo, fíjate, sí, tío. Y no le conozco la cara. Y es lo que quiere esta pedagoga colombiana, una hermenéutica digital en lugar de una hermenéutica natural. Vamos, da preocupante nosotros. Le agradezco mucho su sí. Es una teoría científica que busca así como que una novedad en cuanto a la resolución de problemas del universo, del mundo. O sea, se piensa que o se descarta completamente así como una teoría novedosa según su perspectiva. No, al contrario, se exige. Recuerde que el propio Popper escribió, además de sus libros de filosofía de la ciencia, lo de la sociedad cerrada, donde él critica los que con la pura tradición cierran, que pueda uno innovar dentro de las comunidades científicas. Una pregunta, esta cuestión del neorrealismo como superación de la filosofía postmoderna también incluye la ética. A ver, otra vez. Esto que estaba mencionando del nuevo realismo como superación de la filosofía postmoderna, ¿incluye también a la ética? ¿Tiene consideraciones éticas? Mire, todavía yo creo que no han llegado a eso, pero van a tener que llegar. Justamente, fíjense, qué curioso, es Mauricio Ferraris, mi tocayo, ¿verdad? Que lo tuve yo el año pasado, yo fundé ayer el seminario de hermenéutica, ¿verdad? Él es discípulo de Bátimo, pero se cansó, ¿verdad? Se cansó. Yo le digo, esa vez que coincidí con Bátimo, hace 2 años, le pregunté, oye, ¿qué le pasa a Mauricio? Que te ataca tan duro, ¿verdad? Está matando al padre. Simbólicamente, pues, como tienen que hacerlo según los psicoanalistas, todo varón, etcétera, etcétera. No, mire, ya es un grupo muy grande. ¿Sí? Está Mauricio Ferraris. Incluso una cosa que me llamó mucho la atención, yo no sabía que él trabajó con Derrida, porque él fue muy posmo, que no se haga, ¿verdad? Cuando era alumno predilecto de Bátimo, era pero bien posmo, ya ve que tiene hasta una introducción a Derrida. Y él trabajó con Derrida y me decía, fíjate que Derrida al final cambió y se hizo realista. Y de veras, lea usted un libro que se llama, está entre Mauricio Ferraris y Jacques Derrida, que se llama El gusto por el secreto. Está en Amoror de Buenos Aires, ¿no? Son puras entrevistas que le hace Mauricio a Derrida, y de veras en una de ellas dice, no le quedan, pero así fueron. Ya ve que Foucault echó marcha para atrás, Deleuze era un genio, también echó marcha para atrás al final. Y yo no sabía, Derrida también acabó realista al final. Le digo, con trampa, ¿verdad? Porque hay una de las entrevistas que dice, no, cuando yo dije que no hay nada fuera de texto, quise decir que no había nada fuera de contexto. ¿Verdad que no es lo mismo? Pero bueno, por decreto ya acabó realista, Derrida mismo, ¿verdad? Yo vi que ahí teníamos muchos derridianos, salieron ya transformados, ¿verdad? Uno de los principales salió de ese cursito que nos dio Mauricio Ferraris, me dijo, me cambió la vida. ¿Por qué? Porque él Dios se llama. ¿Por qué, Raquel? ¿Por qué? Porque él hizo ver que lo nuevo es el realismo. Derrida acabó realista, ergo, tengo que ser realista. Y así, Jan Meyasú, Marcos Gabriel, muchos de los filósofos jóvenes, digo jóvenes porque tienen menos de 50 años, ¿no? Están ahora planteando el nuevo realismo. Y ahí me metieron a mí, fíjese. Ferraris reconoció en su conferencia, comenzó diciendo, miren, yo estoy con el nuevo realismo, pero hace 10 años aquí Mauricio Reuchot hablaba de un realismo analógico y ahora van a hacer un volumen colectivo en Morelia sobre el realismo, el neorrealismo, que es lo último ahorita, y es un profesor, no digo el nombre, que sabe lo que es la moda en filosofía, ¿no? Pero a mí no me incluye por ser mexicano. Pero sí, los otros son realistas, pero uno de Alemania, Marcos Gabriel, el otro de Francia, Meyasú, el otro de Italia, Mauricio Ferraris, y hay muchos en la actualidad que están, incluso, mire, yo no sé si también sea de la analítica, porque están usando mucho, ya debe estar muy grande, ¿cómo se llama?
a filósofos como Popper, Hilary Popper, o John Searle, y debe ser ya muy mayor. Entonces, ellos sí tienen un realismo unívoco que yo no quisiera. Para mí, analógicamente, la verdad se da en el encuentro de hombre y mujer, no únicamente desde el conocente o el objeto. No sé si más o menos, pero me da preocupación, porque se están aliando. Me decía Mauricio Perales, oye, vamos a hacer un congreso grande en Berlín, ¿verdad? Ya tengo a Humberto Eco, ya tengo a John Searle. No, mira, yo mejor aquí, porque es un realismo puro. Yo creo que eso también, yo no quisiera volver al pasado, hay que innovar. Le agradezco mucho. Voy a tratar de responder a las preguntas que se han planteado. Esta dice, ¿qué significa e implica hacernos responsables del cuidado de la naturaleza? Pues yo creo que sobre todo tener esta conciencia de no desperdiciar. Cuando no hay abundancia, hay desperdicio. Pues por eso, pensar que no estamos ya en la abundancia de todos los bienes naturales que antes teníamos. Dice, ¿por qué la urgencia del personalismo ante estos problemas actuales? ¿Qué aporta? Bueno, yo hablo de cierto personalismo, ¿verdad? Porque tampoco todos los personalismos me convencen. Hay algunos incluso muy exagerados que ya la persona es pura relación. Yo creo que también tenemos que aceptar la existencia de cosas, de entes particulares que entran en relación entre ellos mismos. Y dice, ¿qué actitud espera de los estudiantes de filosofía y que son religiosos? Pues que aprecien la filosofía. Es muy bonita, es muy bonita. Yo tenía un superior francés, por cierto, que me decía Paganou, porque yo puro Aristóteles, Kant, Paganou, me decía, pero es parte también de la cultura existente. Dice este otro, hay que dejar atrás el relativismo moral existente para apostar por un humanismo en el cual exista un respeto entre el ser humano y la naturaleza, el hombre y la casa común. Esta es una respuesta hacia el tecnocentrismo desde la actividad particular de cada uno. Muy buena esta observación. No es una pregunta, es más bien un comentario, ¿no? Dice la siguiente, si cierta noción de moderación fuese el concepto adecuado para evitar toda radicalidad interpretativa, desde el marco de la hermenéutica analógica, ¿cuál es su fundamento teórico-práctico para sustentarla filosóficamente? Muy buena esta pregunta, me detengo un poquito en ella. Miren, ahora la filosofía se ha levantado más por la razón práctica que por la razón teórica. La razón teórica nos llevó a muchos callejones sin salida. Y ahorita es la frónesis, la prudencia. Frónesis, a mí me gusta todavía traducirla como prudencia, es lo clásico. Los alemanes la traducen como razón práctica. Está bien. La que no me gusta es otra traducción que le han puesto, es estar a la altura de las circunstancias. Está muy largo, ¿verdad? Y quién sabe qué es eso de estar a la altura de las circunstancias. Bien, pero es esto, fíjense, la frónesis. Ahora, en la misma ciencia, alguien por aquí me preguntaba algo sobre Popper. Popper ya al final decía que no decidimos entre una teoría científica y otra por lógica, sino por frónesis. Qué genial. Si es fecunda, si resuelve problemas, no si está lógicamente bien estructurado, o como por un silogismo, ¿verdad? Genial, decía, miren, es frónesis lo que utilizamos para decidir entre una teoría científica y la otra. Otra pregunta dice, ¿la ecología es capaz de construir una nueva visión cosmológica? Sí, pero hay que tener cuidado también. Ya les digo que en algunos congresos yo he escuchado algunos ecologistas, no todos, unos muy radicales, que ya dicen que la peor especie ha sido el hombre y que merece desaparecer. Espérate, no tan radical, ¿verdad? Que merecemos ya, no sé si una bomba atómica o algo, ¿verdad? Que nos borre del planeta, porque hemos sido la especie
natural, peor. Dice enseguida, partiendo del supuesto de que toda ecología debe contener una antropología, desde su propuesta filosófica, hermenéutico-analógica, ¿cuáles serían los aportes para una nueva antropología que logre responder a la crisis ecológica? ¿Podría profundizar en la posibilidad de una praxis derivada de dicha antropología a partir de nuestra sociedad mexicana? Sí, yo tengo un librito por ahí de antropología filosófica que se llama así, un personalismo analógico. Y yo parto de que el ser humano es intencional, es núcleo de intencionalidades. Y tenemos que encauzar, no negar, no reprimir, sino encauzar las intencionalidades del ser humano. Intencionalidad cognitiva, por supuesto, como decía Justo. Intencionalidad volitiva, como completó Max Scheler. Pero también nos ha faltado una intencionalidad emocional, pulsional, que es la que están llamándonos muy coherentemente la atención los psicoanalistas, ¿verdad? Que se trata de educar los sentimientos. Qué curioso, ha vuelto la noción de educación en sentimientos, que es una asignatura pendiente que tenemos. Se nos educa nada más acá, pero tenemos también que ver cómo educamos en los sentimientos a las personas. ¿En qué nivel debemos identificar al hombre? Con la tecne, sin univocísmos ni equivocísmos. Es decir, claro, fíjense, ni la postura unívoca de la tecnocracia, de todo lo que es técnicamente posible, es válido hacer. Ni tampoco, les decía, que no son todos, pero algunos heideggerianos, como Heidegger fue despiadado con la técnica, se oponen a la técnica, a la tecnología, de manera también despiadada. Y por ejemplo, todo lo que sea progreso científico o técnico lo ven mal, va a destruir al hombre. Bueno, yo digo, a ellos les tocó la Segunda Guerra Mundial, que fue muy devastadora, pero ahora podemos darle un sesgo diferente a la técnica, precisamente con la ética. El mundo, ¿qué papel juega en el proceso de la construcción de la identidad del sí mismo? Yo creo que cada vez un papel más relevante, porque la naturaleza es lo que ahora nos cuestiona. Ya no es únicamente el otro, el ser humano que esté enfrente, sino el que va a venir. ¿Qué mundo vamos a dejar para los que vienen? Esto yo creo que es una responsabilidad muy grande. Esta está un poco larga, pero la voy a leer toda. Dice, algo de la problemática global es un asunto que tiene que ver con la conceptualización de vida, lo biológico. Porque si entendemos lo vivo desde el bios, que se enseña en las academias de las escuelas de medicina y otras ciencias, es un bios totalmente deslindado de sentido, puramente descriptivo, utilizable y maleable a la tecnicidad disponible. Lamentablemente, esta noción es también la que se enseña desde la primaria en ciencias naturales, con una bios entendida, enseñada y transmitida bajo estas nociones. No habría esperanza para una ecología humana con sentido ético. ¿Qué piensa de esto? Sí, creo que tiene razón. Hay que completar la noción de bios, de vida, no únicamente como la vida, así biológica, sino el sentido que damos de vida buena, de vida vivible en la actualidad. Ustedes saben que hay dos éticas principales en la actualidad: la ética de la justicia y la ética del bien. La ética de la justicia pide lo mínimo, que todos tengamos igualdad ante la ley, igualdad ante las opciones, los beneficios, etc. Pero también una ética del bien. ¿Cuál es la buena vida? La vida buena, es decir, los ideales, que eso sí tienen diferentes ideales cada comunidad cultural, cada etnia o cada grupo cultural que convive en este multiculturalismo que ahora tenemos. Es como preguntar, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con uno, y amigo mío, ya en el DF, que es Enrique Duce. Él tiene como principio ético la defensa y promoción de la vida. Pero después tenemos que preguntarnos, ¿qué vida? ¿Qué tipo de vida vamos a dar? Y ahí vamos a discutir.
porque les aseguro que no todos tenemos el mismo ideal de buena vida. Para alguna cultura es el que las mujeres vayan, ¿cómo se llama? Burka. ¿Verdad? Y para otras eso es aborrecible, ¿no? Entonces, ¿cómo mediar? El diálogo intercultural, ¿cómo hacerlo? Simplemente en México tenemos también etnias que tienen diferentes valores, a veces incluso mejores que los que tenemos nosotros. Otra, ya nada más quedan dos. Otra dice en la propuesta de la ecología integral planteada en Laudato Si, el término específico finalidad posee un sentido unívoco, refiriendo a la naturaleza como el bien común de la especie humana, o está abierta a la consideración de la finalidad de los otros seres, animales, plantas, etc. Yo creo que sí, porque tiene que ver, o sea, no podemos volver otra vez al humanismo renacentista, que fue muy ególatra. Es lo que suele llamarse el antropocentrismo de la modernidad. El ser humano manda. No, ahora se replantea cada vez más como el ser humano es responsable, ¿verdad? Es el que cuida, el que se tiene que preocupar por esto. Nos dice otra, por encima del reciclaje y buenas voluntades, diálogo, etc., ¿de qué forma efectiva se puede subir o empoderar la ecología integral a la globalización? Esto sí está bien difícil. Esto sí ya es la pregunta de los 64,000, porque es cómo hacerle, ¿verdad? Y ya ven que hay dos formas que se han planteado en la actualidad. Una es resistir, ¿verdad? Yo creo que es la que nos toca como filósofos, porque la otra es plegarse, ¿verdad? Hay gente que te dice, no, pues mira, ya el neocapitalismo ya invadió todo, ya es como una ola que nos abarcó, que ya es imposible de resistir, etc. Pero bueno, miren, yo soy de 68, yo empecé filosofía en el 68, allá en la UNAM luego me dicen dinosaurio, cavernícola, no sé, sí, lo empecé en el 68 y eran otro tipo de ideales los que teníamos. Por eso yo más bien prefiero todavía resistir. A lo mejor no logro mucho, pero ya el resistir es una postura filosófica ante todo este neoconservadurismo tan destructivo. Y parece que ya por acá quedó una pregunta pendiente de hace rato. Igual si alguien más todavía tiene alguna inquietud, algún comentario, todavía estamos con buen tiempo para responder. Sí, hay tiempo, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, le agradezco su claridad y sencillez en la exposición. Y le quiero preguntar si el documento de Laudato Si se podría pensar que pudiera ser una ética analógica. Yo creo que sí, fíjese, porque está evitando el univocismo anglosajón, pero también el equivocismo de muchos, no digo de todos, los teóricos de la posmodernidad, sobre todo los actuales, que ya son pocos y están de salida. Qué curioso, fíjese, los principales, los de veras pioneros en esto de la posmodernidad, al final cambiaron. De jóvenes, pues todos somos dinamiteros. Sí, de jóvenes que caiga todo, que todo se caiga. Así me trajo un amigo, un alumno, una tesis de doctorado que comenzaba en posmo, ¿verdad? Que comenzaba, todo se cayó. Yo me hice a un lado para que no me cayera también, ¿verdad? Pero no explicaba, nada más era todo se tenía que caer, incluso se tenía que caer, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que replantear la ética. La ética tiene que ser, miren, no aquella ética unívoca de la modernidad, porque ya nadie la acepta, ¿no? De leyes, de imperativos, etc. Yo recuerdo filósofo postmoderno muy clarividente, Alasdair MacIntyre, plantea una ética de virtudes. Y ahorita está volviendo una ética de virtudes. Ya no una ética de leyes, sino de principios y virtudes.
Incluso una ética de virtudes es mejor que una de valores. Fíjese cómo ahorita están con la enseñanza de valores, ¿verdad? La educación en valores. Acuérdense, lo decía ya Max Scheler, que era el gran axiólogo, los valores son abstractos, mientras las virtudes son prácticas. Yo no digo que se contrapongan, creo que se pueden complementar, pero una ética de virtudes está volviendo. Elizabeth Anscombe, Philippa Foot, Bernard Wiggins, Thomas Kitsch, muchos de los actuales, de los más recientes, están planteando una ética de virtudes, como también una pedagogía de virtudes. Ya no enseñar contenidos, sino hacer virtudes, hábitos en los alumnos, ¿verdad? David Carr, en la misma pedagogía. Y una cosa que yo no esperaba, fíjese, también en la filosofía analítica, la epistemología es una epistemología de virtudes. La más reciente, la están trabajando en filosóficas, ¿verdad? Miguel Ángel García, Guillermo Hurtado, grandes filósofos analíticos, Carlos Pereda, mi amigo mío, es una nueva epistemología de virtudes que además tiene que ver con un latinoamericano, que es un cubano que trabajó en Brown University, ¿verdad? Ernesto Sosa, bueno, Ernie Sosa, que elabora en la filosofía analítica, tiene un poco de Wittgensteinismo, ¿no? Ya no se procede por teorías, sino por prácticas científicas. La epistemología en virtudes es ahorita lo más reciente en filosofía analítica. Y se está trabajando mucho en filosofía. Mauricio, en el 2002, cuando viniste al Instituto a inaugurar, nos diste 2 conferencias y aquí está la memoria, ¿verdad? Allí una de ellas hablaba del símbolo y la analogía. Sí. Y decías que el símbolo, bueno, la enorme riqueza del símbolo, y de las cosas que mencionas ahí, estaba el aspecto de que el símbolo da sentido y es lo que da esperanza, ¿verdad? En el documento del Papa, o en el pensamiento pues que está a la base de este Papa, tú dirías, ¿cuáles podrían ser los símbolos? ¿Cómo encontramos el sentido a partir de este diagnóstico, de esta fenomenología, de esta antropología, que nos abrieran a los sentidos, ¿no? Sí, es cierto. Yo inauguré el IFIM, ahora que me acuerdo. Yo inauguré el IFIM, íbamos a hacer Luis Villoro y su servidor, pero fue cuando Luis, que es muy cumplido, ya murió muy cumplido, tuvo un derrame cerebral y no pudo, y no sabíamos por qué no venía, entonces me tuve que chutar 2 conferencias, ¿verdad? Sí, una de ellas fue sobre el símbolo. Mira, ahí el que tuvo la culpa fue Paul Ricoeur, yo, de veras, el símbolo para él únicamente se puede interpretar por analogía. ¿Qué es lo que dice Kant en la crítica del juicio, ¿no? Parágrafos por ahí 58, 59, donde dice el símbolo solamente se puede comprender analógicamente, ¿verdad? Yo tuve que ir a un congreso sobre Paul Ricoeur, con Paul Ricoeur en Granada. Yo estaba todavía con los analíticos, estaba en 1986, ¿verdad? Entonces todavía andaba yo de analítico, pero yo mencionaba a Ricoeur y nadie quiso ir. Me dijeron, oye, pues si quieres, Beto, te hemos oído que hablas por ahí de ese, Paul Ricoeur. Pues fui, y genial, ¿verdad? Yo llevé una conferencia sobre el símbolo onírico en Freud, y la interpretación que da el Paul Ricoeur, ese gran libro suyo, Freud, una interpretación de la cultura. Y él le divirtió mucho a Ricoeur. Esto platicamos largo porque para que fuera más internacional, como venía de México, iba yo de México, me pusieron conferencia. Entonces me presentaron, y ahora viene enseguida Maurice Béjot, ¿no? Que soy apache de Coahuila, soy de puro Torreón, Coahuila, pero bueno, ahí Maurice Béjot, yo no tengo la culpa de tener ese apellido, ¿no? Entonces, pues sí, todos se pusieron los audífonos para la traducción simultánea, y yo empiezo. Paul Ricoeur dice que el símbolo, coño, estoy entendiendo. Es decir, así como que habían aprendido
Entonces ya Riquel se rió y me dijo, tenemos que echarnos un café. Ya fui con él, y un hombre amabilísimo, un hombre gentilísimo, por Riquel. Me dijo, mire, usted trajo una conferencia sobre el símbolo. Para el símbolo usted necesita el concepto de analogía. Relea la parte final de mi libro, La simbólica del mal, y la parte final de otro libro de él que es genial, La metáfora viva, donde de veras explica que únicamente el símbolo, que es lo más difícil para interpretar en hermenéutica, necesita de la analogía. Entonces él me empujó. Lo estoy viendo ahorita con tu pregunta. Tuvo bastante la culpa. Hubo otros, ¿verdad? Otros teóricos que me fueron llevando por ahí, de una hermenéutica empotrada en la analogía. Una hermenéutica analógica que yo creo que estuvo muy cerca por Riquel de llegar a él. Él se quedó en una hermenéutica metafórica, de la metáfora que no. Pero yo necesitaba también la metonimia, porque es la parte de la ciencia. La poesía es, como Jacobson, un gran semiótico, dice los dos polos del pensamiento humano, del discurso humano, son la metáfora y la metonimia. La metonimia da lo científico, la metáfora lo poético. No podía quedarme yo en una hermenéutica metafórica como la de Riquel. Y el propio Jacobson me respondió, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que une metáfora y metonimia? La analogía. La analogía te permite oscilar entre el discurso metonímico y el discurso metafórico. Entonces ahí tenemos esa relación. Fíjate que no tiene una visión fisicalista o cientificista puramente de la naturaleza. Lo que alguien preguntó acerca del bios, porque si nada más ves el bios o la naturaleza desde la pura física, desde la pura ciencia, vas a permitir la destrucción de la naturaleza, me parece. Te agradezco. Doctor, hay una pregunta, por favor, también acá en línea. Por favor. Nos están preguntando cuáles serían los supuestos filosóficos del nuevo humanismo que está usted, que hace un rato comentaba, y qué entiende por ecología integral, si ese nuevo humanismo supondría resituar al hombre. Sí, miren, otra vez, yo estoy convencido de que necesitamos retrabajar la antropología filosófica. Ahora no la quieren hacer, porque dicen, de hecho, estoy convencido cada vez más de que la antropología filosófica fundamenta la ética. Y yo me acostumbré, fíjese, en filosofía analítica, eso es una falacia. Le llaman falacia naturalista, que es pasar de lo natural a lo normativo. O, como decíamos en filosofía del lenguaje, en semántica analítica, es pasar de enunciados descriptivos a enunciados valorativos. Estaba prohibido. Ahora ya no. Con esta nueva filosofía del lenguaje pragmática, Austin, Searle, son descendientes del último Wittgenstein, ¿verdad? Ya se ha visto que todo tiene una carga valorativa. Cuando yo digo Hitler quemaba judíos, nomás estoy describiendo, estoy valorando también. O en México, oye, llegó una noche y se dio un borrachazo, nomás estoy describiendo, también estoy valorando. Entonces tiene una parte, o como se dice en filosofía del lenguaje, una fuerza inlocutiva, valorativa, la misma descripción. Pues ya no, ya se acepta mucho más que una antropología filosófica es necesaria. Y de ahí va a surgir el humanismo que podamos desear para el mundo. Me parece. Gracias. Muchas gracias, doctor. Quisiera también comentar que se me hace, lo decía hace rato cuando estábamos conversando, que me parece que la encíclica sí tiene una influencia muy fuerte por lo que yo alcanzo a ver en su pequeña ética que él dice, que es una síntesis genial de la historia de la ética, especialmente de estos grandes polos, los grandes enfoques, el teleológico y el deontológico que usted acaba de citar. Me parece que
si bien parte del elemento real, muy fenomenológicamente, sí plantea una reflexión sobre la vida buena, actualizada de frente a esos problemas, pero también pone ciertos límites, ciertos mínimos de obligación que toda la comunidad humana tendríamos que sobre los que tendríamos que andar, ¿no? Que serían universalizables, que me parece que es parte de la operación y del tratamiento de la ética muy a lo Enrique. Ese es el primer comentario. El segundo, me parece también muy sugerente que la responsabilidad a la que apela la encíclica, que usted también destaca en este humanismo responsable, supone también una consideración del límite, del ser humano limitado por cierto, condicionado por ciertos límites. No se vale todo, no se puede todo, porque eso va en contra de lo humano, muy a esa visión también de Eugenio Trías, que trae en una filosofía, en su filosofía del límite, que también me parece ahí entrever un poco en el planteamiento de la misma encíclica en su consideración de la responsabilidad humana. Sí, mire, yo traté mucho a Eugenio Trías, que murió hace poco, y él me decía, una vez me llevó a Madrid, él estaba en Barcelona, tuvimos un congreso en Madrid, y él me decía, ahí lo dijo, ¿verdad? Tu filosofía de analogía es muy parecida a mi filosofía del límite, porque la analogía es limitar el univocismo y ponerle límites al equivocismo. Ahora, el gran problema es, una vez me lo lanzó Gianni Vattimo, ¿quién pone los límites? Entonces yo le hice ahí como la marchanta, ¿verdad? Ni tú ni yo. Claro, sí, si digo que yo, ya perdí, ¿no? Si digo que él, también ya perdí, ¿no? Entonces tiene que ser en el diálogo. O sea, tenemos, y sobre todo en el caso que usted pregunta, en el diálogo con la naturaleza. Porque no están los límites dados a priori, pero tampoco no existen. Muchos llegan a decir, no hay límites. ¿Por qué? Porque no los veo. Los quieres ver, pero están dados de alguna manera y en parte también construidos. Esa es la analogía. Unívocamente ya está todo dado. Equívocamente está todo construido. Miren, aquí incluso me ayudó mucho para la cuestión del cierto naturalismo. La persona de las primeras de hermenéutica analógica fue la gran feminista de la UNAM, Chela Hierro, la doctora Graciela Hierro, porque todos me escupían, me aventaban jitomates, todo, y en filosófica sobre todo, ¿no? Ella me dijo, oye, te voy a mandar una tesista para que trabaje y aplique la hermenéutica analógica al género, que de hecho se sacó un volumen colectivo. Ya ella no pudo participar, Chela, porque se la llevó el cáncer en 2 meses, ¿verdad? Pero le decía ella, dice, mira, conviene al feminismo que haya naturaleza, porque si hay pura historia, estamos fregadas, ¿no es cierto? Si todo es cultura, estamos fregadas, porque culturalmente, pues, pobres de ellas, ¿no? Históricamente, pero si hay algo natural, pone freno. Ay, Chela, qué bien, oye. Dice, mira, porque hay un feminismo unívoco. Ah, Chela, ¿cuál? El de las gringas, que es hacer todo lo del varón. No, ustedes han hecho todo mal. Que las guerras y que no sé cuánto. Bueno, dice, pero también hay un feminismo equivocista. ¿Cuál, Chela, cuál? El radical, de las radicales, que ya quieren la muerte del varón. No, Chela. Claro, que no, a quién le pegamos, decía ella. Pero ella planteaba, y ya no pudimos desarrollar eso, un feminismo analógico, que no sea unívoco, sino de la diferencia. Pero en la analogía predomina la diferencia. Por eso muchos analíticos me dicen, ay, tú eres posmo. No, en la analogía predomina la diferencia, pero no se pierde el amarre o la universalización. Si no perdemos los derechos humanos, ¿qué pasa? ¿Alguna más? Sí, bueno, nada más un comentario y si puede hacer algún
estudiosos que hablan que esta posmodernidad es una búsqueda de sentido, ¿no? Sí. Y bueno, una influencia a veces mística, o mística no solo en los parámetros clásicos, también un retorno de aspectos medievales, ¿no? En las películas, en ciertos videojuegos, por ejemplo, están muy de moda. ¿Cómo valoras estas incursiones en este nuevo humanismo o en la antropología misma, ¿no? Como comentario. Sí, bueno, mira, lo primero era sobre todo Derrida. Derrida tiene un librito que se llama Sobre un tono apocalíptico, que ha adoptado recientemente la filosofía, y habla del apocalipsis. Dice, ya estamos en el apocalipsis. Era genial y loco de Derrida. Ya estamos en el apocalipsis. Pero no esperen que se caigan las estrellas en el mar, en las montañas, en la tierra. No, hay un apocalipsis peor. Es un apocalipsis de sentido. Se nos cayó el sentido. ¿No es cierto? La posmodernidad, decía Derrida, el gran posmo. La posmodernidad, decía Derrida, es la conciencia de que no tenemos sentido. Y hay que buscarlo. Habermas está muy preocupado, lo tuvimos hace poco en el Congreso de Filosofía, y él decía, me preocupa que ahora lo que se siente cada vez más es la falta, el vacío de sentido. Entonces, no llena, decía él, el puro hedonismo. Ya ves que dicen ahora, el único sentido de la vida es el placer. Y sí, la droga, eso no da el exacto sentido. Se tiene que plantear una reflexión antropológico-filosófica. ¿Y cuál es la otra pregunta? Te digo que se me olvida. La vuelta a lo antiguo, a lo medieval. Ah, lo medieval. Pues ahí está Humberto Eco. Humberto Eco tiene un artículo que se llama La Edad Media Regresada. Él sostiene, es teórico de la posmodernidad, no lo olvidemos, que era gran semiótico, es gran semiótico, etc. Él decía, estamos en un tiempo de caos. Todo el mundo te dice que estamos en un tiempo caótico, que estamos en un tiempo de crisis, en un tiempo menesteroso, etcétera, etcétera, pero nadie hace nada, ¿verdad? Y él decía, vean, se está volviendo a los mecanismos culturales que tenía la Edad Media. Ya se filosofa por grupos pequeños, fíjate, como si fueran pequeñas comunidades monacales o gnósticas, o no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Y es cierto, porque todo es masivo. Yo no me llevo igual con todos los... Es un montón de profesores en la Facultad de Filosofía en la UNAM, son cientos. Si hay 4,000 alumnos, otro director me decía que 7. Imagínate cuántos profesores de filosofía hay. Es el mercado filosófico. Sí, es el mercado. Encuentras de todo, hasta filosofía hindú, filosofía náhuatl, únicamente lo náhuatl vale, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya es un tiempo en que nadie entiende a nadie. ¿Sí? Y tenemos que, él decía, lo planteaba así, descriptivamente, no es que lo propusiera, pero te aseguro que tú formas tu propia comunidad. ¿No es cierto? No es en la que vives. Ya se me gustó. No es en la que vives, tú la formas. ¿No es cierto? Bueno, y vas buscando y te juntas con el filósofo de Monterrey o de Morelia y otro de por acá de Toluca, y esa es tu comunidad. Y es lo que plantea Humberto Eco como una especie de regreso de lo medieval. En ese sentido, no que se vaya a vestir de hojalata y todo eso. No sé si hay alguna. Bien, con esto concluimos esta conferencia. Agradecemos de manera especial al doctor Mauricio Bichot. Le entregaremos un reconocimiento y un pequeño obsequio en agradecimiento. Los formadores se van a reunir en el aula 4 a las 12.